Todos, bienvenidos una vez más a una de mis charlas de cirugía laparoscópica. Bueno, muy bien, vamos a hablar acerca de los principios de aproximación de los tejidos en cirugía laparoscópica. Sucede que por los avances en cirugía mínimamente invasiva, cada día se realizan procedimientos quirúrgicos más complejos, por lo que es sumamente importante el dominio proficiente de la sutura para cualquier cirujano laparoscópico. De hecho, esta es una de las actividades que marca la diferencia entre la adquisición de habilidades básicas o avanzadas en cirugía laparoscópica. Las maniobras intracorpóreas constituyen un reto porque se obtiene una imagen no tradicional, se tienen arcos de movimiento limitados y la sensibilidad se encuentra modificada. Esto hace que sea necesario no solo practicar en los simuladores, sino realizar una práctica coreográfica mental acerca de las maniobras paso a paso, realizarlo de manera lenta, precisa y con el acompañamiento de un instructor para hacer los ajustes necesarios. Para la aproximación de los tejidos, la sutura intracorpórea y la realización de nudos son los métodos generalmente preferidos debido a su adaptabilidad, flexibilidad, economía y relativo bajo nivel de recursos. A veces se prefieren los nudos extracorpóreos cuando los nudos intracorpóreos no son posibles. En cualquier instancia se requiere especial atención en la preparación, percepción visual, coordinación mano-ojo y habilidades motoras. La posición del cirujano y del monitor primario se determinan por la relación entre el instrumental y la intención de la línea de sutura. La posición del laparoscopio y de los puertos deben estar basados en el principio de triangulación, obteniendo una óptica central o paralela a los dos puertos del instrumental. Esto permitirá un ángulo óptimo para hacer una sutura eficiente. Entonces recuerden, el objetivo de un procedimiento quirúrgico abierto o laparoscópico depende en gran medida de las indicaciones de la cirugía, del estado clínico del paciente, de contar con los recursos suficientes y adecuados para la realización del procedimiento, de contar con una técnica quirúrgica depurada, de revisar previamente la técnica quirúrgica y de hacer un planeamiento quirúrgico previo con el equipo quirúrgico para que sepan cómo desempeñarse o qué hacer durante el procedimiento. Dicho esto, organizamos nuestro quirófano de acuerdo con nuestras necesidades, verificamos el funcionamiento previo de todos los dispositivos, hacemos la lista de chequeo, posicionamos al paciente, prevenimos las áreas de presión y la lesión neurovascular, tenemos en cuenta si el paciente requiere o no de tromboprofilaxis mecánica, nos lavamos, hacemos la sepsia y la antisepsia del paciente, nos vestimos y vestimos el paciente. Hacemos las conexiones y pruebas respectivas de los dispositivos y antes de hacer la primera incisión realizamos la pausa de seguridad o timeout, corroborando nuevamente que todo esté listo para el procedimiento. Luego de esto, en cirugía laparoscópica accedemos a la cavidad peritoneal, realizamos una laparoscopia diagnóstica y aproximamos el órgano a la óptica. En el caso de una colecistectomía, le damos al paciente posición de Fowler y de cúbito lateral izquierdo, acercando la vesícula a la óptica. Para una apendicectomía laparoscópica, le damos al paciente posición de Trendelenburg y de cúbito lateral izquierdo, acercando nuevamente el apéndice a la óptica. En el caso de una sigmoidectomía, le damos al paciente una posición de Trendelenburg y de cúbito lateral derecho. En cirugía ginecológica, posición de Trendelenburg. Y en cirugía bariátrica, le damos al paciente una posición de Fowler extremo. Luego de acceder y acercar el órgano a la óptica, procedemos al posicionamiento de los puertos de trabajo de acuerdo con los principios de triangulación y de la técnica quirúrgica específica, teniendo en cuenta que podemos tener una óptica centrada, como en el caso de la cirugía ginecológica, donde accedemos por el ombligo y habitualmente se coloca un puerto de trabajo en cada flanco.
o tener una óptica en paralelo, como en el caso de la apendicectomía laparoscópica, donde accedemos por el ombligo, y los puertos de trabajo se pueden colocar en diversas posiciones en el hemiabdomen inferior de acuerdo a la posición específica del apéndice. Uno de los errores o de las dificultades que frecuentemente se presentan en cirugía laparoscópica es que tienen al paciente en una posición neutra, acceden a la cavidad peritoneal, colocan los puertos de trabajo y luego le dan la posición al paciente. Eso hace que el órgano no quede en una relación óptima respecto a los puertos de trabajo. Primero accedemos a la cavidad peritoneal, luego revisamos antes la cavidad del paciente, posicionamos el paciente y luego de esto, de acuerdo a la relación de la óptica, la posición y el órgano, colocaremos los puertos de trabajo. Con todo lo anterior se pueden dar cuenta que no solo es suficiente con aprender a pasar puntos y realizar nudos laparoscópicos, sino que son una serie de requerimientos y recursos y actitudes a favor de la calidad de la atención y de la seguridad del paciente, del personal de salud, de ustedes mismos e inclusive del sistema de salud. Es todo un conjunto de cualidades que deben ser transmitidas más allá del quirófano a través de la relación médico-paciente, familia y equipo de salud, y en nuestro propio entorno con calidez. Todo esto define al profesional quirúrgico del nuevo milenio con capacidad de liderazgo y de transformación de su entorno para el bienestar de todos. La percepción visual es un factor significativo dado que el campo operatorio lo observamos a través de un circuito cerrado de video. Idealmente los monitores deben de estar a una distancia entre 1.5 a 1.8 metros y a la altura de los ojos o ligeramente menor. Adicionalmente se debe tener en cuenta que el tamaño del campo visual es inversamente proporcional a la magnificación, es decir, que si incrementamos mucho la magnificación, lograremos un mayor detalle, pero reduciremos nuestro campo visual. Asimismo, una gran magnificación requiere una reducción proporcional de la velocidad del movimiento del instrumental para no perder el control. De este modo, la percepción visual se puede afectar por la calidad del sistema óptico constituido por el lente, la fuente de luz, el cabezal de cámara, el sistema de video y el monitor, el ángulo del lente, que generalmente puede ser de 0 o de 30 grados, y la capacidad del ayudante quirúrgico para manejar dicho lente, la capacidad técnica del cirujano y los ayudantes en cuanto a sus habilidades motoras y de percepción mano-ojo, así como si la óptica se encuentra centrada o en paralelo, como ya lo explicamos anteriormente. Bueno, hasta ahora todo muy bien, pero aún no hemos entrado en materia acerca de cómo realizamos la sutura y los nudos laparoscópicos. En esta presentación, siguiendo la metodología pedagógica de Fitz y Posner, haremos énfasis en los componentes teóricos del paso a paso de la sutura y nudos intracorpóreos, y en el curso virtual encontrarán videos complementarios de estos pasos ejemplificados en los simuladores, lo cual optimizaremos en las sesiones prácticas a medida que avance el curso y el logro de sus competencias de habilidades de técnica quirúrgica laparoscópica. Entonces, la triangulación es crítica para la sutura laparoscópica, la cual implica el adecuado posicionamiento del cirujano, de los puertos y de la óptica, así como de las habilidades de técnica quirúrgica del cirujano para eliminar los movimientos innecesarios, optimizando el tiempo e incrementando la precisión. Este es un concepto relativamente nuevo en cirugía laparoscópica, el cual llamamos economía del movimiento. Las habilidades motoras del cirujano determinan la calidad y el éxito de un procedimiento quirúrgico. Es el balance entre la coordinación, la percepción, la intención de desarrollar una acción y desarrollarla de manera efectiva. Sucede que no solo es suficiente con contar con las habilidades de técnica quirúrgica, sino contar con condiciones físicas de descanso y emocionales apropiadas para lograr un óptimo desempeño. A este respecto, los médicos solemos hacer referencias y analogías frente a la industria de la aviación, la cual trabaja con altos estándares de calidad y seguridad,
controlando de manera muy estricta el entrenamiento, las horas de vuelo, el estado de los aviones, el estado emocional y físico de la tripulación y las horas de descanso de la tripulación. De tal modo que la industria de la aviación es el método de transporte más seguro del mundo. Sin embargo, existe una diferencia muy importante en el ejercicio de la medicina. Y esta radica en que cuando ocurre un accidente aéreo, la tripulación generalmente muere. El ejercicio quirúrgico implica una responsabilidad tan alta que debemos estar absolutamente conscientes de los riesgos y potenciales complicaciones, con un paciente y familia debidamente informado y un equipo de trabajo preparado para reaccionar de manera oportuna ante cualquier situación, lo cual no solo se logra cultivando un apropiado conocimiento técnico y científico, el cual debe ser constantemente revalidado para tener certeza de nuestro alcance y de nuestras propias limitaciones, de la mano de contar con espacios y escenarios apropiados en todas nuestras esferas de la vida para lograr un desempeño óptimo en todo lo que nos propongamos. En cuanto a los recursos necesarios, las características de la aguja, las características de la sutura, la longitud de la sutura, las características del trocar, las características del portaagujas y las características de las pinzas de Maryland nos permitirán realizar suturas y nudos de manera apropiada, por lo que debemos estar plenamente familiarizados con el funcionamiento de cada uno de estos dispositivos en sus diversas variaciones. Normalmente existe el concepto de que para realizar suturas y nudos intracorpóreos se necesitan dos portaagujas laparoscópicos. Sin embargo, como veremos en las sesiones prácticas, solo necesitaremos un portaagujas y una pinza de Maryland, incluso para la cirugía laparoscópica muy avanzada, como lo veremos en las sesiones prácticas. En este punto es necesario hacer una referencia importante acerca de las características del portaagujas laparoscópico. El portaagujas laparoscópico es un dispositivo metálico reutilizable que cuenta con una serie de palancas y resortes que nos permite hacer un adecuado agarre de la aguja y requiere un entrenamiento previo específico acerca de su utilización, lo cual veremos en las sesiones prácticas para lograr prolongar su vida útil. Existen portaagujas laparoscópicos de diversos diseños y de diversas marcas, con mangos y puntas con diversas variaciones. Como veremos en las sesiones prácticas, independientemente de la marca comercial del portaagujas, los portaagujas laparoscópicos más eficientes en términos de ergonomía, versatilidad y ajuste a los diversos procedimientos laparoscópicos de diversas especialidades quirúrgicas son los portaagujas laparoscópicos de mango recto, sin orificios para introducir los dedos y de punta recta. Como veremos en las sesiones prácticas, esto nos permitirá usarlos con la mano derecha o la mano izquierda indistintamente, incrementar los ángulos de rotación y torque y proteger nuestras articulaciones. En términos generales, para la cirugía laparoscópica preferimos el uso de agujas curvas, redondas, atraumáticas del tipo vascular, a diferencia de las agujas triangulares o cortantes, las cuales pueden desgarrar nuestra línea de sutura. El tipo de material de la sutura, así como su longitud, dependerá del tipo de procedimiento quirúrgico específico que realicemos. Para su uso laparoscópico, las suturas cuentan con 4 puntos de referencia específicos sobre los cuales las tomamos para posicionar la aguja y ejecutar la sutura. La base del hilo o punto H aproximadamente a medio centímetro de la base de la aguja. En este punto tomamos la sutura con el portaagujas y en esta posición introducimos y retiramos la sutura a través de un trocar de 10 milímetros de diámetro o mayor. El punto X hace referencia al extremo distal de la aguja. Entonces tendremos la sutura fuera de la cavidad, la montamos con el portaagujas en el punto H, la introducimos a través del trocar y dentro de la cavidad tomamos la punta de la aguja con una pinza Maryland
en el tercio distal o punto X. Teniendo la sutura agarrada por el punto H con el portaagujas y por el punto X con la pinza Maryland dentro de la cavidad peritoneal, giraremos la aguja sobre el eje del punto X para darle el posicionamiento que queramos para ejecutar el punto. Una vez tengamos el ángulo deseado para realizar la sutura, soltamos el porta del punto H y tomamos la aguja a nivel del tercio distal de la base o punto B para ejecutar nuestra sutura. Y el otro punto de referencia de importancia es el punto M del medio o de la mitad, el cual tendremos en cuenta al momento de realizar la sutura para preservar el principio de perpendicularidad, como veremos en las sesiones prácticas. Entonces recuerden, punto X, punto M, punto B y punto H, o entendido al revés, como el punto del hilo o punto H y BMX, entendido como la base, medio y extremo. Para pasar de manera eficiente el punto sobre el tejido, de manera delicada tomaremos el extremo a suturar con una pinza Maryland y colocamos la aguja en modo perpendicular al tejido, agarrada por el punto B en el portaagujas, y haremos una rotación de nuestra muñeca para que la aguja pase de manera suave y cuidadosa sin originar desgarros. Para que esto ocurra, habrá sido de mucha importancia haber puesto los trócares de trabajo con una triangulación adecuada. En este punto, para terminar el movimiento de rotación de manera eficiente, será importante contar con un portaagujas de mango recto para poderlo girar con los dedos, incrementando nuestro ángulo de rotación, y una vez asomada la punta de la aguja, tomaremos con una pinza Maryland el extremo o punto X para terminar de pasar la aguja siguiendo el mismo arco de movimiento. Todo esto lo realizaremos con detenimiento en las sesiones prácticas. La realización de nudos laparoscópicos intracorpóreos sigue los mismos principios que para cirugía abierta cuando anudamos con el portaagujas. Sin embargo, requiere del desarrollo de destrezas de coordinación mano-ojo, así como la ejecución de los nudos tanto con la mano derecha y la mano izquierda, así como el paso de puntos tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. En cirugía laparoscópica, esta es la base del concepto denominado ambimanualidad, y este es uno de los objetivos de su entrenamiento laparoscópico. En las sesiones prácticas veremos de manera detallada la fabricación de los endoloops y la realización de nudos deslizantes laparoscópicos extracorpóreos. Bueno, muy bien. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. Les invito nuevamente a complementar con los contenidos de su curso virtual. Recuerden llevar preguntas específicas para enriquecer las discusiones académicas de la mano del desarrollo de los talleres prácticos en el laboratorio. Nos veremos en la próxima. Chao.